Nos acompaña el día de hoy quien, por supuesto, refleja la voz de todos los maulinos en nuestro Congreso Nacional. Se encuentra con nosotros la senadora Beatriz Sánchez. Senadora, ¿cómo está? Muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros. Hola, ¿cómo están todos, todas? Feliz de estar acá en La Voz del Maule. Ahora ya presencial. Exacto, en vivo y en directo, la otra vez por Zoom. Sí, por Zoom estuvimos conversando de diversos temas. Ha sido una agenda muy movida. Senadora, con todo lo que ha pasado, bastante. ¿Cómo ha sido su inicio en materia legislativa aquí en la región? Este nuevo desafío. Sí, bueno, con muchas cosas, y en esta semana en particular estamos viviendo lo que se llama la semana territorial o regional, que es cuando es la semana en que estamos desplegados los senadores, senadoras en la región que representamos para mantener este contacto más directo, ¿no? más cerquita de la ciudadanía. Y diría yo, esta semana ha estado bien teñida o bien cercana en la discusión en todo lo que tiene que ver con los recortes en materia de salud. Creo que eso ha impactado a la ciudadanía de manera muy fuerte, muy directa. Entonces hemos estado en eso, tanto conversando con comunidades como con los distintos gremios de la salud, profesionales, técnicos, con directores y directoras de hospitales también, y con todos los profesionales de la salud primaria, la salud de los CESFAM, de las postas rurales, para que nos fueran contando de primera fuente cómo proyectan el impacto en la ciudadanía principalmente, ya en su medio de trabajo, los recortes que se proyectan para la salud específicamente de la región del Maule. Senadora, ¿y qué le han planteado? Porque esto se vive de diversas maneras. O sea, está el usuario, está el trabajador, están los directivos también que tienen que ver cómo trabajar y administrar los recursos que al parecer cada vez van a ser menos. Sí, mira, igual creo que hay que poner el contexto de lo que significa un recorte de 24.000 millones de pesos solo para la región del Maule. Cuando hablamos de un sistema de salud que ya viene con una presión muy fuerte de rebajas o de insuficiencia en recursos. O sea, nosotros vivimos en un país donde el equipamiento de salud o la cantidad de dinero con el que se trabaja siempre es insuficiente. Va a ser siempre insuficiente para la salud pública, estamos de acuerdo, ¿no? Por los avances tecnológicos, porque siempre se necesita más, en fin. Pero ya venimos con un sistema siempre presionado, ¿no? Por un sistema que necesita más, pero a eso se suma que cada vez más personas entran en el sistema de salud, sobre todo por la crisis que se vivió con las ISAPRES hace, ¿cuánto? 1 año y medio, 2 años. Entonces, es un sistema que está recibiendo cada vez a más personas. Entonces, venimos con un sistema que en el Maule se nota la falta de, por ejemplo, especialistas, se nota con el bajo equipamiento de las postas rurales, con los problemas de los CESFAM que están más alejados de los centros más poblados, en fin. O sea, la composición de la región del Maule hace que se necesite además más robustez económica en salud. Entonces, ese es el contexto. Entonces, cuando además te dicen que va a haber un recorte de 24.000 millones de pesos en todo el sistema, FONASA, atención primaria y atención ya más compleja de hospitalaria, una se pregunta ¿de dónde? ¿Cómo? Entonces, evidentemente que va a haber un problema. Cuando hablamos con los profesionales de salud, ¿qué es lo que nos mencionan de inmediato? Que va a haber a nivel primario, por ejemplo, ponen la atención en la entrega de medicamentos, en el tema de insumos, en las rondas domiciliarias, en la atención a la población más alejada. Ahí ponen la atención inmediatamente, ahí ponen la preocupación de lo que viene. En el tema hospitalario, ponen varias preguntas, insumos médicos primero que nada, y todo lo que tiene que ver con ir avanzando en que haya más especialistas presentes en la zona. O sea, si hoy día faltan, si hoy día hay una lista de espera gigante en el Maule, no hay cómo ir acercando esas brechas, claramente. Claramente, o sea, hay personas en el Maule que tienen que ir a asistir a especialistas a Concepción, por ejemplo, claro, Santiago también, y con razón el impacto va a ser tan potente en nuestra región, considerando que el núcleo de la salud se concentra en el hospital regional aquí en Talca y en el hospital de Curicó también. Estamos viviendo un proceso en donde se están trabajando en nuevos hospitales, Linares, que es un tema complicado, y aparte el hospital de Parral también, en Cauquenes, Constitución, y uno tiende a creer que deberían inyectarse aún más recursos. Y va a ser muy complicado administrar todo este proceso con menos dinero. Bueno, yo creo que tocas un tema que es súper sensible y lo decía, mira, el día
martes, o sea, estamos a jueves. El martes nos juntamos con profesionales de la salud que venían de las distintas provincias y las distintas comunas. Estuvimos con gente desde Cauquenes hasta Gualañé, ¿no? Y nos iban contando las realidades ya con una mirada más fina de la región, ¿no? No hablando del Maule en general, sino de lo que pasa en Cauquenes, en Curicó, en Gualañé, en Parral, en fin. Y nos planteaban eso justamente. Por ejemplo, en el hospital de Cauquenes nos decían, vamos a pasar de un hospital que tiene un hospital antiguo, digamos, al hospital nuevo, pero aumenta la cantidad solo de metros cuadrados de hospital en un 50 o 60%. Entonces dice, si hoy día funcionamos con un presupuesto X y tenemos que llenar un hospital que es 60% más grande, ¿vamos a seguir con el presupuesto X menos? Evidentemente no. Claro. Se necesita mucho más profesionales y mucho más robustez económica para poder no solamente abarcar un hospital más grande, sino también tener toda la capacidad plena para operar un hospital más grande, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas para la región del Maule es, esta es una región que va a contar, y lo decía la directora del hospital de Talca, es seguramente la segunda región en Chile, y esto es bien interesante el dato, que cuenta con una red hospitalaria cuando estén todos los hospitales terminados, y esperamos el de Linares en algún momento, ¿no? Claro. Pero cuando estén todos los hospitales terminados, la red hospitalaria nueva va a ser una de la segunda región con la mejor red hospitalaria, entre hospitales de alta complejidad como el de Talca, como el de Curicó, con hospitales de mediana complejidad y hospitales de baja complejidad, o sea, más los SFAM, más las postas rurales, o sea, una red hospitalaria compleja va a ser de las segundas mejores del país. Mucho más robusta. Exactamente, más integrada, y eso es súper bueno para la región. Ahora, si eso no lo acompaña la cantidad de profesionales que se necesita, si eso no lo acompaña la cantidad de presupuesto que se necesita, son edificios vacíos, ¿no? Es solamente infraestructura. Y se necesita infraestructura, por supuesto, pero se necesitan profesionales y se necesita presupuesto para que funcione como debería. Exacto, o sea, no influiría mucho en el caso de que el parralino, que la persona de Linares tenga que seguir asistiendo a Concepción, a Santiago, por especialistas que no hay aquí en la región del Maule. Teniendo los hospitales para que estén. Teniendo los hospitales. Eso es lo que más a la angustia, ¿no? Senadora, ¿y cómo se ve en el ámbito político el trabajo legislativo? Todo este proceso, ¿cómo se está trabajando? O sea, también, por ejemplo, las declaraciones del ministro, que para las personas es un balde de agua fría prácticamente, que una autoridad venga y diga que con menos recursos se pueden hacer muchas más cosas. Entonces es complicada la situación. ¿Cómo se afronta desde la mirada política todo esto? Mira, yo creo que lo dices bien, es un balde de agua fría, es como una bofetada de burla cuando el ministro dice que y pongamos el contexto. ¿En qué contexto el ministro dice esta declaración? Cuando se conocen los recortes millonarios en salud, van todos los medios de comunicación y le preguntan insistentemente al ministro que cómo responde a que en un país donde siempre se necesitan recursos, sobre todo en regiones, se haga este recorte. Y el ministro trata de dar una explicación, no la encuentra y finalmente termina respondiendo con esta frase. Bueno, pero es que de repente dice con menos, o muchas veces con menos se hace más, ¿no? Lo que deja bien también como impresionados a los mismos periodistas que estaban en ese momento ahí con él. Porque evidentemente es una frase de burla. O sea, no, ministro, con menos se hace menos, no se hace más. Y creo que refleja muy bien el momento que estamos viviendo por una cosa que yo creo que no nos puede pasar inadvertida y que creo que tenemos que unir, ¿no? Hoy día en el Senado, a la vuelta de esta semana territorial o semana regional, vamos a sumergirnos en la discusión de esta mega reforma tributaria, ¿no? Y esta reforma tributaria, que es una mala reforma, lo que busca lo que va a terminar haciendo en el corto plazo es desfinanciar al Estado, desfinanciar al fisco, porque va a entrar mucho menos recaudación. Eso es lo que busca principalmente, lo hemos dicho varias veces, beneficia con menos impuestos al 1% de las empresas más ricas. Por eso le decimos que favorece a los súper ricos. Hay mucha gente que esto le irrita, pero no porque le irrite deja de ser cierto, claro. Es lo que yo respondo. Entonces, ¿por qué quiero apuntar a esta reforma en específico? Porque quiero hilar las dos cosas porque no están desacopladas. No es que estemos discutiendo de los recortes por un lado y de la mega reforma tributaria por otro. Tienen una relación. Tienen una relación y por eso lo quiero mencionar. Porque ¿cómo se entiende que por un lado
tú rebajes casi $1.000 millones en salud en todo el país, en FONASA, en hospitales, en atención primaria, y al mismo tiempo propongas una reforma que le ahorra a los súper ricos, le deja a los súper ricos $2.000 millones, ¿cómo se explica eso a nivel nacional? Creo que no tiene explicación. No tiene explicación lógica. Entonces, eso es lo que nos preguntamos. ¿Cuál es la explicación de desfinanciar a la salud para financiar a los más ricos de Chile? Entonces, eso es lo que estamos discutiendo y vamos a discutir hoy día y lo estamos haciendo ya, lo vamos a empezar a hacer en la práctica, en concreto la próxima semana en el Senado, y por eso que consideramos que es una mala reforma. Estamos todos por el crecimiento. Estamos todos porque haya más empleo, sobre todo en una región como esta, que es una región que tiene una depresión en el empleo, pero hay muchos otros mecanismos, lo dicen los mismos directores de empresas en encuestas, lo podemos seguir conversando, pero bajarle el impuesto al 1% de las empresas más ricas de Chile no garantiza, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, no garantiza ni más empleo ni más crecimiento para Chile. ¿Y cómo se trabaja con esto, senadora? ¿Cuál es el ánimo de la oposición, por ejemplo, para trabajar en pro de llegar a acuerdos? Aquí estamos en un país democrático que lo principal en la política nuestra, Chile, se ha caracterizado es en llegar a acuerdos. Algo que se destacó, por ejemplo, del gobierno anterior también. Cuando las cosas se complican, se tienen que llegar a acuerdos sí o sí, y eso es algo a destacar en nuestro país. ¿Cómo se trabaja en base a aquello y una diferencia de opinión alejada, pero que en el fondo cada mensaje es por el mismo bien común? Pero las ideas en el fondo, cada arista, tanto la oposición como el oficialismo, tiene sus propias ideas, y para que la gente lo entienda un poco, porque claro, aquí se puede hablar de los beneficios que tiene para algunos, después para otros, pero la gente termina con una mezcla de cosas en la cabeza que no sabe para dónde va la micro, por así decirlo, en algún momento. ¿Cómo se hila todo esto para trabajar por el bien común? Sí, es una súper buena pregunta, porque me lo preguntan también mucho en la calle cuando voy a comprar, que si yo me dicen, oiga, pero que se junten todos para hacer el bien para Chile. Entonces, yo trato de explicar eso con un ejemplo, porque es más fácil, ¿no? Porque ponerse de acuerdo cuando tenemos posiciones de miradas de mundo que son distintas, porque esas son las miradas políticas, ¿no? Porque cuando me dicen, oye, pero trabajen por Chile, sí, yo le aseguro, y ahí yo no tengo enemigos al frente. Claro. Yo tengo al frente el oficialismo hoy día para mí, porque yo hoy día estoy en la oposición, no es mi enemigo. Son personas que creen que Chile debería caminar hacia un lado, y yo creo que Chile, para mejorar, debería caminar por otro. O sea, tenemos posiciones políticas que son distintas. Por eso es que no pensamos todos lo mismo, ¿no? Por eso estamos en posiciones políticas, en miradas de mundo, en miradas de camino distintas. Entonces, pero quiero dar un ejemplo de cómo se puede llegar a una conversación cuando tenemos el mismo destino final, cuando queremos, todos coincidimos en que queremos llegar a un punto final. Y yo siempre pongo este ejemplo que es el proyecto de pensiones, que finalmente salió en el gobierno del presidente Boric, pese a que se venía discutiendo desde hace muchos años, no solamente en el gobierno pasado. El proyecto de pensiones para mí es muy decidor de lo que estábamos conversando, porque es un proyecto donde había efectivamente opiniones políticas o visiones políticas muy distintas. Por un lado estábamos desde el progresismo, si se quiere, hoy día oposición, mirábamos con una mirada muy crítica lo que ha sido la función de las AFPs, del camino solo individual, sin criterios de solidaridad para la pensión, ¿no? Y que tiene estas pensiones muy miserables, con personas que trabajaron 40 años y que reciben 140, o que recibían 140, 150, 160 mil pesos de pensión. Entonces, claramente había que hacer algo. Por otro lado, está el otro sector político que sí cree en el camino individual, que sí cree en lo positivo de las AFPs, y que decía, mira, a mí me parece que las AFPs también, el problema es otro. La composición del empleo, los bajos salarios, en fin, cada uno con su diagnóstico y cada una. Entonces, se propuso una reforma, y la reforma original que sostuvimos como en ese momento oficialismo y de oposición era que se terminaran las AFP y que pasáramos a un sistema de seguridad social mixto con aporte de la persona, aporte del empleador, aporte del fisco, en fin, y que se elaborara un sistema para que hubiese con criterios de solidaridad y que hubiese una mejor pensión, ¿no? Desde el otro sector dijeron, mira, no estamos de acuerdo, tiene que haber AFPs, tiene que no estar metido el Estado de esta manera. Y
al principio todo fue muy tirante y fue, no hay acuerdo. Ahora, lo que sí yo destaco es que desde los dos sectores, tanto del que era antes oposición, la derecha si tú quieres, y desde el progresismo, había claridad, no de todos los sectores, sí, tengo que decirlo, pero desde la derecha había claridad en varios de los partidos que el fin último era que las personas tuvieran mejor pensión. Y se llegó a un acuerdo. El sector que yo represento, el progresismo, la izquierda, cedimos en muchas cosas. O sea, no nos quedamos con nuestra idea para siempre así. Nuestro fin no era, mi idea tiene que ser sobre todo, no, el fin último era que las personas, los jubilados, los pensionados tuvieran mejor pensión. Y para la derecha que sí estuvo de acuerdo, también cedió. Y finalmente llegamos a un acuerdo donde todos tuvimos que ceder porque el objetivo era que las personas tuvieran mejor pensión y hoy día los pensionados tienen efectivamente mejor pensión, ¿no? Mirando a que ningún pensionado tenga una pensión que se escape del salario mínimo, ¿ya? Y eso es realmente un cambio para los pensionados en Chile. Y ahí todos tuvieron que ceder. Y hubo una conversación y se llegó a un acuerdo. Entonces, eso puede pasar. Lo que estamos viendo hoy día, y eso es lo que a mí más me preocupa, y perdón que me haya alargado, si era solo para dar el ejemplo, que se puede hacer desde miradas políticas distintas, lo que yo veo hoy día es que el gobierno no tiene ningún ánimo de conversación. O sea, va y nos dice por el diario, no, si queremos conversar, y le pone suma urgencia al proyecto. Suma urgencia es que en una semana se vote. Eso no es ánimo de llegar a un acuerdo, eso no es ánimo de que nos sentemos a conversar, eso no es ánimo de abrirse a ver qué cosa queremos opinar nosotros, porque también tenemos nuestras propuestas. Eso no es ánimo de nada. Eso es ánimo de decir, mira, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Y no, pues así no se arman los países. Si el ánimo del gobierno es no conversar, a lo mejor va a aprobar este proyecto por un voto, por uno, por dos. Eso es una mayoría frágil para un proyecto que cambia Chile, que le cambia la cara y que vamos a ver los efectos nefastos para los próximos 30 años. Y eso es peligroso para Chile. Pero es lo importante de conversar todo esto ahora y realizar las mejoras correspondientes. Totalmente. Como se pueda en este caso. Totalmente. Porque me respondió la pregunta que le iba a realizar. Perdón, me adelanté. Sí, que era cómo veía al gobierno en este caso tan hermético actualmente y con el ánimo de llegar a un acuerdo o no, en este caso. Pero ahí quería agregar algo más a propósito de lo que preguntas, porque yo creo que es bien fundamental. Creo que hoy día el gobierno tiene, la situación del Senado es distinta en equilibrios políticos respecto a la Cámara. Claro. Y el gobierno hoy día tiene una mayoría frágil. Es una mayoría de 1 o 2 votos, porque aquí la oposición está toda en bloque. Y no estamos así como diciendo, no, vamos a conversar. No, al contrario, tenemos toda la disposición a conversar, pero que haya espacio. O sea, el gobierno no me puede decir, queremos conversar y nos pone suma urgencia. No, eso no tiene ni un ánimo de conversar, ¿no? Entonces, démonos los tiempos. Entonces, nada más que decimos, démonos los tiempos. No, esto no tiene que ser, ¿por qué será matacaballo? Démonos los tiempos. Que sería lo más sensato. Lo más sensato. Senadora, pasamos a una mejor noticia, quizás podría ser, ya que usted solicitó que viniera la Comisión de Agricultura a la zona, algo que por supuesto a la región del Maule le preocupa bastante, todo lo que tiene que ver con la agricultura, la agronomía, lo que está afectando también a nivel internacional a la agricultura, por supuesto. Si nos puede comentar cuándo será esto y ahondar un poquito más en los detalles de lo que se aproxima. Sí. Mira, nos pasó la vez pasada que estuve en el Maule, tuve una reunión bien grande, una asamblea de una asociación gremial de arroceros. Esto fue en Parral, la asociación Nueva Esperanza, y vimos muy en presencia, ¿no?, la desesperación eran alrededor de 100 productores de arroz que están muy desesperados por varias cosas. El precio que se disparó al alza de los insumos para la actividad agrícola, de los fertilizantes también, y un problema que ya se arrastra desde hace mucho tiempo, pero se ha extremado a propósito del alza del precio de los combustibles y la realidad internacional, que es el bajo precio que le están pagando por kilo de arroz, ¿no? Les pagan un precio, hoy día está a 265 pesos, pero el mes pasado estaba a 242. ¿Y en cuánto compramos el kilo de arroz en el supermercado? Mucho más. Bueno, mucho más. Mucho más, ¿no? 1.400, 1.600, sí, un poquito más si es de tal calidad, exactamente. A ellos les pagan por kilo 265 y día hasta 240, en fin. Entonces, ellos en sus cálculos no les está saliendo, no les sale a cuenta, o sea, van para atrás, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta es una actividad del Maule Sur muy, muy
propia de esta región y están pasando por esta crisis enorme. No quieren terminar como la remolacha, que ya está de salida, ¿no? Después de la decisión que toma Jansa. Entonces, ellos querían ser escuchados por la comisión. Estuvimos conversando con la senadora Alejandra Sepúlveda, que es presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado, y surgió la idea de que la comisión se pudiese trasladar. Entonces levanté una carta de invitación, de sugerencia, de solicitud de que la comisión se trasladara, y la comisión accedió. Hay otros 2 senadores del Maule en la comisión, así es que la idea es que se traslade. Esto, la próxima semana, porque esta semana es territorial, debería reunirse la comisión y determinar qué día viene. Solo quiero advertir que como estamos cruzados por la suma urgencia del proyecto de reforma tributaria, tenemos que ver, afinar bien por si tenemos sesiones especiales, qué día puede venir. Ahí les vamos a estar informando cuando suceda. Por supuesto. Y lo bonito es que se traslada la comisión al in situ, se traslada al lugar. Eso provoca que puede escuchar a muchas más personas y también que puede ver en terreno lo que pasa. Y yo creo que es súper bueno que las comisiones podamos hacer eso, ¿no? No solamente estar en el Congreso, sino que estar en terreno mirando. Y una última línea. Cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de agricultura, esta es una región que vive de la agricultura, que su símbolo, que su vocación es la agricultura. ¿Y por qué es tan importante para Chile? No es solamente una cifra económica, es un producto estratégico para Chile. La autonomía alimentaria es un producto estratégico y sería muy bueno que el Estado lo mirara de esa manera, no solamente como una cifra, si conviene o no conviene, si se ayuda, si es materia de subsidio o si es materia del negocio de alguien. El tener autonomía alimentaria, el ser una potencia alimentaria con crisis climática encima, con problemas de agua encima, donde no se puede proyectar qué va a pasar a futuro, y nosotros tener autonomía alimentaria es sin duda un elemento estratégico que hay que considerar en esta conversación. Y como menciona, bueno, la crisis hídrica también es un tema bien relevante en cómo va a impactar a nuestra región del Maule. Senadora, para terminar, un detalle importante, una nota que leí el otro día con respecto a, esta reunión que sostuvo con la alcaldesa de Gualañé y el alcalde de Licantén también con respecto a cómo afrontar las posibles inundaciones a raíz de todo el fenómeno, sabemos, del Niño que va a afectar a nuestro país en general. ¿Cómo ha trabajado eso también? Si nos puede hablar un poquito con respecto. Se reunió con Senapred también. Sí. Pasan cuestiones bien poquito buenas, pero escalofriantes al mismo tiempo, ¿no? Hoy día, con los adelantos tecnológicos, con la misma crisis climática, sabemos que hay ciertos fenómenos que van a ir afectando al país y a ciertas regiones en específico. En este caso, la región del Maule, y nos decía el director de Senapred, de 10 condicionantes de riesgo de desastres, el Maule tiene 8. Preocupante. Siento decirlo, bien preocupante. Y lo que se sabe ya a propósito que tenemos condición del Niño es que va a haber temperaturas muy extremas. Se va a esperar en este invierno -5, -6 y bastante desplazados, ¿no? Hasta fines de agosto incluso, con lluvias y esto va a provocar además lluvias muy intensas, no tanta lluvia, pero sí concentradas en poquito tiempo, y también calores bien extremos. En verano se pueden esperar 40, 42 grados. Ojo con eso. Esto es fenómeno del Niño que nos está afectando. Y lo que nos decía el director de Senapred, que ya se puede establecer con bastante precisión que vamos a tener esto que se llaman como ríos atmosféricos, que son estas como que la tiran con balde, o sea, como estas lluvias así muy concentradas. Como antes. Claro, cuando decían como llovía antes, bueno, pero y en muy poquito tiempo, y esto es altamente probable que vuelva a provocar inundaciones en toda la cuenca del Mataquito, y esto afecta especialmente a Licantén, y nos retrotrae a lo que pasó el 2023. Es muy probable que tengamos inundaciones en la región muy parecidas a las del 2023. Entonces, por eso estuve con el alcalde de Licantén, que ya tiene toda esta información, la alcaldesa de Gualañé también, y de alguna manera se están preparando para lo que viene. Hablaron ya con el director de Senapred, y eso nos prende varias alertas, no solo a ellos, porque saben lo que les viene y ya se están preparando, ¿no? Y es un poquito inevitable porque... y eso es lo terrible, es como algo anunciado, ¿no? Pero también nos alerta de que hay que hacer, creo yo, una serie de cambios de normativa, porque hoy día, a diferencia de antes, que estas cosas pasaban nomás, hoy día, con los adelantos de la tecnología, hay posibilidades de ir anticipando algunos de estos fenómenos, y podemos anticipar medidas preventivas y medidas de paliativas de riesgo. Y creo que ahí hace falta que nuestra normativa para enfrentar estos fenómenos estén
a la altura de los tiempos. Hoy día somos muy reactivos. O sea, solo cuando queda el desastre se pueden destinar recursos, horas hombre, así se llama, ¿no? Horas hombre, maquinaria, pero solo cuando ya pasan. No se pueden destinar por ley antes. Y los alcaldes, y la alcaldesa, el director de Senapred me decía, nos ahorraríamos tanto si es que antes uno pudiera mandar gente, antes pudiera mandar maquinaria. Entonces ahí a lo mejor hay ajustes normativos que se pueden ir haciendo. Qué importante, senadora, porque son materias que muchas veces se desconocen también, y claramente aquí los alcaldes son los que más saben sobre su terreno. Mucho. Y que le hagan llegar este tipo de información es muy, muy valiosa, y por supuesto trabajar desde aquí en más con aquello. Senadora, muchas gracias por asistir el día de hoy aquí a esta entrevista, a este espacio de conversación. Para nosotros muy gratificante poder conversar con nuestras autoridades, que mucha más gente también los pueda conocer, en qué están trabajando, cómo se está trabajando también. Así que un mensaje que le pueda enviar a cada uno de los maulinos también, maulinas, y a los chilenos que van y que ven esta transmisión, y que también pueden revivir esta entrevista a través de nuestras plataformas digitales de Diario El Centro. Bueno, muchas gracias. Fue muy, muy grata la conversación. Me gustó mucho estar en La Voz del Maule. Estuvimos por Zoom, ahora en directo. Primero, un saludo a todas y a todos. Estamos muy, muy pendientes de lo que está pasando en la región, y principalmente las preocupaciones. Sé que una de las grandes preocupaciones hoy día tiene que ver con el costo de la vida, a propósito del alza en el precio de los combustibles. Y la segunda preocupación grande es el tema de salud. Créame que hemos estado muy pendientes para ver cómo enfrentamos y tratamos de detener este recorte de presupuesto, porque es muy complejo. Así que estamos trabajando con eso, no solamente toda la oposición unida en bloque, sino también con los distintos gremios que nos están contando en detalle lo que es. Cuando hay recortes, cuando el fisco, el Estado deja de recaudar, no es algo que esté ajeno a nosotros y a nosotras, es algo que se vive en la práctica. Cuando no llega el medicamento que se necesita, cuando no están los insumos hospitalarios, cuando no llega la ronda médica a la casa que está lejana, o la posta rural queda sin los combustibles para que los vehículos vayan a hacer la ronda que se necesita. Bueno, ahí es cuando falta la plata del Estado. Vamos a pelear para que esa plata esté, porque regiones como el Maule son las que más se debilitan cuando el Estado no está presente. Muchas gracias, senadora. A ustedes. El centro de la noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.